Bien, bueno, buenas tardes para todos. En este momento vamos a iniciar entonces la clase del día sábado, sábado 9 de mayo. Como les había comentado, tenemos ya un nuevo tema y este tema pues ya se va a ir enfocado al enrutamiento. Perdón un momento. Este enrutamiento pues entonces va a tener una característica y es que este enrutamiento ya nos vamos a enfocar hacia el lado de los procesos que se realizan dentro del router. Ya nos habíamos visto que en algún momento habíamos manejado algo muy similar al enrutamiento que se maneja entre las VLAN de los switches, pero ahora sí vamos a manejar más el tema de enrutamiento enfocado al trabajo que hacen los enrutadores. Entonces, básicamente vamos a iniciar con unos conceptos, vamos a recordar algunas cosas que toca tener pendientes, porque pues aquí ya requerimos de muchos conocimientos que hemos visto desde el trimestre anterior hasta la fecha. Entonces toca tener en cuenta bastantes cositas aquí. Pero pues esto no es complicado si ya los domina muy bien, sobre todo ese direccionamiento. Pero bueno, listos. Continuemos entonces. Recordamos entonces que una característica de cualquier red en cualquier estructura que nosotros estemos planeando tiene las características que ustedes ven en la imagen. Las características de esa red pues es lo que ven ustedes en esa imagen, que ustedes ya muchas de ellas las conocen. Muchas de ellas ya las han dominado, ya saben qué sucede. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que observar que efectivamente tienen esas características en la red. La primera característica de esas redes va a ser que tienen una topología. Si ustedes se acuerdan, la palabra topología la habíamos visto el trimestre pasado y básicamente nosotros manejamos dos topologías. Manejábamos las topologías físicas y manejábamos las topologías lógicas. Para el caso de las físicas, entonces, básicamente las topologías tenemos una disposición de cables, tenemos una disposición de los elementos que están dentro de nuestra red. Entonces, lo que nos interesa más es la parte física o cómo están los dispositivos conectados entre sí y esos cables que los conectan. Para el caso del proyecto, ustedes montaron su topología física de proyecto en AutoCAD y montaron los planos y las ubicaciones de los elementos del cableado estructurado. Si ya hubiéramos dibujado pues los equipos en ese mismo plano, pues ahí ya tendríamos toda la topología física completa, inclusive en equipos. Pero pues lo que nos interesaba más ahí en ese plano era el cableado estructurado, que era el recorrido de las canalizaciones y de los cables a través de toda la estructura que ustedes habían planteado. Lo otro es la topología física lógica, y esa topología lógica es por donde van a pasar los datos, es cómo se describe esa información por donde se van a intercambiar todos esos datos entre los equipos o entre los distintos dispositivos que tenemos en la red. Y para eso pues estamos montando en algún momento un escenario que está sobre Packet Tracer y pues tiene la serie de equipos que ustedes habían planeado, las áreas que habían planeado, el direccionamiento, las subredes, las VLAN, los tipos de conexiones y la arquitectura que nosotros habíamos distribuido por capas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa topología es la que montamos sobre Packet Tracer y toda la información que por supuesto estamos manejando. Cualquier red, ustedes se van a acordar que en cualquier red pues también se maneja el parámetro de velocidad. La velocidad es una característica de una red. La velocidad de enviar los datos a través de la red o tener, por ejemplo, parámetros como los bits por segundo es bastante importante dentro de la red. Si ustedes se acuerdan, va a haber casos en que el hecho de no tener en cuenta este tipo de conceptos va a causar que en algún momento yo tenga cuellos de botella o que en algún momento yo vaya
a utilizar puertos en los equipos de conexión que efectivamente pues no me van a permitir que aproveche la velocidad completa de mis interfaces, sino que empieza a tener de pronto alguna inconveniencia con ese tráfico. El costo general de la adquisición de todos esos componentes, así como la instalación y el mantenimiento de la red es importante. Todo eso que ustedes en algún momento cotizaron, como los switches, como el cable, como la canalización, todo eso es costo. Y eso es una de las características que tiene la red. Si usted utiliza un determinado medio que sea muy costoso, ese determinado medio pues va a aumentar el rubro que estamos hablando. Lo otro es que cualquier red debe tener disponibilidad. La disponibilidad se mide o mide la probabilidad de que la red esté disponible todo el tiempo, básicamente. Lo ideal es que nuestras redes en algún momento y nuestros servicios a través de la red pues sean disponibles todo el tiempo, que no haya, digamos, una para en las actividades que realicemos a través de la red. Y por supuesto, un elemento importante es la seguridad. A nivel de protección desde la parte física hasta la seguridad que se manejan dentro de las aplicaciones, dentro de los servicios, las buenas prácticas de configuraciones. Como ustedes se acordarán, la buena práctica de sus configuraciones incluye también las contraseñas, incluye que yo coloque contraseñas seguras, incluye ese tipo de cosas en las configuraciones de los equipos. Entonces esa parte es importante también tenerla en cuenta. No solo a nivel de cliente, no solo a nivel de las aplicaciones que tiene el cliente, sino también a los equipos que nosotros estamos manejando en este momento. Característica de escalabilidad. Acuérdense que la escalabilidad se refiere al grado de crecimiento que puede tener en algún momento una red. Una red en algún momento puede crecer y la idea es que todas las redes en algún momento les sea fácil el crecimiento, sea fácil aumentar su cantidad de equipos dentro de la red sin sufrir de pronto efectos como los que puede sufrir una red cuando no tiene una capacidad de transmisión de datos, cuando no puede suplir esa velocidad para los equipos que están adicionándose. Entonces ahí en algún momento cuando hay esa necesidad, pues la idea es que una red en algún momento tenga escalabilidad y pueda aumentar sin causar traumatismos por el crecimiento. La confiabilidad, que todos esos componentes que estamos instalando desde el cable, desde la canalización hasta los switches, los servidores que vamos a montar, todo ese tipo de elementos en algún momento pues sean confiables y las configuraciones que se hagan pues no vayan a fallar de un momento a otro por de pronto habernos olvidado de guardar algo, de configurar bien una interfaz, de habilitar un servicio, habilitar un puerto y que pues esa medida de fallas sea prácticamente la mínima. Entonces, entre menos fallas y entre menos tiempo de solución a esas fallas se presente en cualquier red, pues la red va a ser bastante confiable. La idea es que también incluye pues la solución a los problemas y la solución a las fallas. Bien, eso que son las características de las redes, pues importantes. Ahí ya nos estamos ubicando en un elemento importante que sería el router. El router entonces o el equipo de enrutamiento. Si ustedes ven en la gráfica pues va a ser encargado de unir el tráfico de redes distintas. Por ejemplo, si ustedes ven en la parte inferior hay una red que está ubicada en una central con un enrutador que está encerrado en un círculo naranja y es en algún momento el tráfico que se genera pues va a tratar de pronto de conectarse hacia una sucursal que tienen en otra ciudad y efectivamente del lado derecho pues hay una sucursal y la idea es que a través del router se realice esa comunicación. Entonces el tráfico que se vaya a mover de toda la red LAN que hayan montado en la central, toda la red LAN de la sucursal, pues en algún momento tenga un recorrido y tenga una ruta a través de los equipos que tenemos o que estamos colocando a través de ese camino que está siguiendo el tráfico. Entonces la idea es que esos routers tengan un poder de decisión o tengan una forma de determinar cuál es la mejor ruta y cuál es el mejor camino para ese tráfico.
Entonces dentro de Internet pues está lleno de muchos proveedores de servicios, lleno de muchos equipos de enrutamiento. Entonces ahí es cuando efectivamente usted ve que todos esos enrutadores, pues existen miles y miles de rutas por donde el tráfico puede seguir, pero pues esos equipos mismos se van a encargar de definir cuál es la mejor para recibir ese tráfico y para reenviarlo hacia otro router posterior y así sucesivamente hasta que llegue a su destino final, que en este caso sería la sucursal que tienen ahí. Un escenario ya más pequeñito pues sería la oficina del hogar o en la casa. En este momento pues aunque no son muchos equipos y no es mucho el tráfico que se puede generar dentro de una red, pues la idea es que tenga un equipo que también sea capaz de enviar esa información de forma eficaz hacia Internet y pues en Internet se hará todo el proceso de enrutamiento con los equipos que tengan los proveedores de servicio. Ellos también en algún momento tienen que hacer ese mismo trabajo. Entonces nuestro router va a ser un equipo como cualquier otro, como los switches que hemos visto en algún momento. Esos equipos se van a comportar o tienen los mismos componentes que cualquier computador, solo que tienen un trabajo muy específico. En este caso los routers pues claro tienen una unidad de procesamiento, un procesador. Ellos deben funcionar con ese tipo de componentes. Va a tener un sistema operativo que es el que hemos estado manejando, que es el iOS en los switches. Entonces ahí es donde vamos a tener un sistema operativo que administre toda la parte física o que nos permita acceder a la parte física. Y entre todos los circuitos y componentes electrónicos, pues otro componente también importante es las memorias que tiene, porque básicamente eso es lo que le permite trabajar constantemente a estos equipos de comunicaciones. Fuera de los puertos y fuera de otros tipos de conexiones que tienen para los medios físicos o los medios inalámbricos, pues los dos componentes físicos más importantes serían el procesador y las memorias de almacenamiento. No es común que se tenga un medio de almacenamiento distinto a las memorias. Entonces aquí no vamos a encontrar de pronto discos duros de almacenamiento de grandes cantidades de información, pues porque la idea es que la información no se quede ahí en el equipo, sino continúe su viaje y solo sea temporal el almacenamiento de la información dentro de estos equipos de comunicación. La idea no es almacenar en los equipos de comunicación, sino la idea es revisar esa información, almacenarla durante un muy corto tiempo y después ahí sí retransmitirla. Entonces, como esos dispositivos se van a enfocar más en la memoria, van a funcionar como alguna vez habíamos visto también con los switches, van a funcionar con memoria RAM, van a funcionar con memoria ROM, va a funcionar con memoria CNV-RAM y va a funcionar con memorias flash. Y cada una de ellas pues tiene su trabajo. Si ustedes se acuerdan de la memoria RAM, pues esa es la volátil y la volátil pues en algún momento va a almacenar esa información con que usted está trabajando. Si está configurando algo temporal, pues básicamente lo primero que va a hacer el equipo es almacenarla en la RAM. Cuando estamos dirigidos hacia la ROM, la memoria es no volátil y todo lo que pertenezca o sea parte del funcionamiento de mi equipo, en este caso del router, pues va a estar almacenado en algún momento de forma protegida en esa memoria ROM. Cómo arranca el equipo, cuál es el sistema operativo que tiene cargado, ese tipo de elementos pues es lo que va a almacenar en la ROM. En la NVRAM es una memoria también de no volátil y básicamente lo que tiene almacenado es un archivo de configuración de inicio. O sea que si usted inicialmente cogió el equipo, lo configuró, estaba almacenando en la RAM, para salvar esa información y para que la información ya quede configurada o guardada, lo que hace es copiar de la RAM a la NVRAM. Y entonces ahí es parte de lo que se tiene que hacer para el archivo de configuración de inicio. Trabajarla inicialmente en una memoria para después pasarla a otra. La memoria flash entonces es una memoria no volátil, ya almacena entonces la estructura del sistema operativo y otros archivos que están relacionados con la estructura básica de funcionamiento del sistema operativo. Digámoslo así, es al que almacena el núcleo del sistema operativo. Si fuéramos a instalar el sistema operativo, pues lo tenemos que hacer directamente hacia la flash.
que es donde se almacena el sistema operativo del iOS. Listos. Como son computadoras, pues tienen unas características que van a variar, y esas características que van a variar pues tienen que ver más, o su propósito inicial va a ser más enfocado a los puertos y a las interfaces que tienen en la parte externa. Si ustedes ven este router que está en la imagen, básicamente el router pues por delante no es que tenga sino una estructura cerrada que prácticamente solo tiene texto para identificar el modelo y no más. Por lo general en la parte delantera de los routers, o en este tipo de router que estamos ahí teniendo, todo se maneja en la parte de atrás. Entonces todos los puertos, el puerto de alimentación, las tarjetas, los puertos de consola, las tarjetas que se adicionen con más puertos o con el determinada tecnología de puerto, todo está en algún momento en el panel trasero de este modelo que aparece ahí. Entonces la idea es que identificar en algún momento cuáles son esas partes, identificar los puertos para qué nos sirven. Por ejemplo, ya sabemos que el puerto de consola tiene un trabajo muy especial, ¿sí? Fuera de las interfaces que tenemos, por ejemplo, para conectarnos hacia la LAN, entre otros equipos, o de pronto interfaces que tenemos hacia afuera como la WAN. Entonces esos puerticos pues tienen un trabajo siempre especial. Adicionalmente, pues va a haber puertos que en algún momento le van a permitir a usted, por ejemplo, a conectar memorias de USB, y esas memorias USB pues pueden contener un sistema operativo, y el sistema operativo pues se puede instalar de la memoria hacia la flash que tiene internamente el equipo. Eso es un proceso, o eso a veces es lo que utilizan los puertos de USB para trasladar esos sistemas operativos nuevos que van a colocar, o inclusive para sacar la configuración que tienen dentro de los equipos y llevarla a un backup, y ese backup pues lo hacen a través del puerto USB. Eso sería una forma también de utilizar esos puertos. Entonces la idea es que básicamente los equipos están llenos de puertos, esa es digamos su principal función, y pues la idea es entender que tenemos muchos tipos de puertos. Para hacer este tipo de conexiones que aparecen en la imagen. Si ustedes se acuerdan, este es el mismo gráfico que habíamos visto. La central, la sucursal y la oficina de hogar pues funcionan como una LAN, y lo que está encerrado en el círculo naranja son enrutadores que me van a permitir en algún momento conectarme a la WAN. Puede ser que haya uno o dos antes de que usted llegue a la nube o antes de que llegue a internet. Sí, internamente dentro de su LAN puede haber más enrutadores dependiendo del escenario, pero pues la idea es que al final todos van a terminar cumpliendo la función de conectarme con otras redes, y esas otras redes pues lo hacemos a través de la WAN. Entonces nuestra LAN pues va a salir a otras redes a través de ese enrutador que nosotros tenemos en nuestra empresa. El trabajo entonces sobre los enrutadores. El trabajo de los enrutadores entonces básicamente es generar una ruta, o tener almacenada una ruta. Esa ruta básicamente tiene una serie de características. Por ejemplo, en la primera línea dice que las rutas son estáticas. Entonces, ¿qué significa que yo tenga una ruta estática en un equipo de enrutamiento? Significa que en algún momento yo, como administrador del equipo, como la persona que estoy configurando el enrutador, asigné un número o asigné una forma de salir de forma manual. Entonces, la ruta que está teniendo el enrutador, por ejemplo, el que está en la parte inferior que se llama R1, esa ruta para comunicarse hacia R2, yo le dije por dónde sería la ruta y cuál es la ruta que debería tomar todo el tráfico de la LAN que está al lado izquierdo, si quiere comunicarse con la LAN del lado derecho. Entonces, básicamente la ruta estática es que yo la cree, ¿sí? Que yo sea el que la tenga que digitar. Entonces, lo primero que vamos a ver en rutas, o básicamente son rutas estáticas, que yo soy el que tengo que analizar cuál es la mejor ruta, tengo que hacer el trabajo de indicarle cuál es la salida al router 1, y ahí sí en algún momento pues el router toma la decisión.
Si tuviéramos otro tipo de rutas, como los protocolos que se utilizan para crear algo que se llama enrutamiento dinámico, entonces ya el trabajo no sería de nosotros. El trabajo se realizaría entre los protocolos de enrutamiento. Entonces, entre ellos va a haber un protocolo, va a haber unas reglas, va a haber un idioma en que se van a hablar. Y entonces entre el router 1 y 2 que tengo en la parte inferior, pues yo ya no tendría que digitar básicamente las rutas de forma manual, sino que el protocolo haría que el router 1 se hablara con el router 2 y cada vez que se hablaran entre ellos a través del protocolo, pues entonces ellos mismos se van a encargar de crear las rutas o de modificar las rutas o de actualizar las rutas que tienen. Entonces ese es un intercambio dinámico de acuerdo a los protocolos que se utilizan en determinados puntos. Que esa es otra forma también de configurar los equipos para efectivamente pues descubrir, como dice ahí, o encontrar esas redes remotas con las cuales quiero hablar. Como eso tiene que almacenarse en algún momento, o esas rutas se tienen que almacenar, entonces ahí es cuando los routers crean tablas de enrutamiento. Las tablas de enrutamiento me van a almacenar esa información de las mejores rutas que yo tengo. Entonces, cada vez que yo quiera ver las mejores rutas que tengo, las que el router está utilizando, entonces en algún momento voy a algo que se llama la tabla de enrutamiento. Y ahí es donde puedo observar cuáles son las mejores rutas que estamos teniendo o que el router está utilizando. Puede ser que en algún momento las rutas vayan a tener muchas similitudes, ¿sí? Tratar de ser muy parecidas unas entre sí, pero pues la idea es que en la tabla de enrutamiento solo se van a tomar las mejores, no la mejor y las tres siguientes, sino que él básicamente me va a mostrar es la mejor de todas. Si esa ruta fallara en algún momento, pues él va a tomar la decisión de quitar de la tabla de enrutamiento la mejor y seguir con la otra, que digámoslo así, sería la segunda mejor. La segunda mejor pues pasaría a ser la indicada para el router cuando lo elija. Entonces las tablas de enrutamiento sirven para eso, para observar esa información, y eso es una de las cosas que tenemos que analizar, la información de enrutamiento que está pasando por ahí. Los routers utilizan entonces esas tablas, la mejor ruta es para enviar paquetes, los paquetes que se manejan entre los routers, acuérdense que tenemos un proceso que se llama encapsulamiento, y ese encapsulamiento del paquete, para volverlo una trama, en algún momento tiene que ser observado por el router. Entonces el router tiene que desempaquetar esa información, tiene que leerla, tiene que saber para dónde va esa información, qué ruta es la mejor que tiene la que debe tomar, y entonces consultarla con la tabla de enrutamiento. Ahí es cuando en algún momento él tiene que verificar la tabla y decidir para dónde envía esa información o por qué camino envía esa información. Entonces vamos a ver que eso también es importante dentro del router para elegirse las mejores rutas. Tiene que inclusive ver el tráfico en algún momento. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas sobre el tema hasta ahí? ¿Listos? Bueno, listos. Básicamente como se envían los paquetes son varios métodos. En este grafiquito que está ahí son los métodos que se utilizan para enviar paquetes. Básicamente los métodos son cómo almacena la información en el router, si la almacena, qué tanto mira de esa información, cuánto tiempo la almacena y después cómo la reenvía. Entonces un método rápido, digámoslo así, sería que él no mirara tanto la información que tiene el paquete que está moviendo a través del router, sino que básicamente mirara si unos datos, tomara la decisión y lo reenviara rápidamente. Mientras que otros métodos lo que hacen es recibir esa información, desempaquetarla, mirar a ver para dónde va a tomar la decisión, pero adicionalmente verifican si esa información en algún momento esté bien y no tenga algún error, y entonces mientras que hace ese proceso, pues tiene que almacenarse dentro del enrutador
y ser analizada. Entonces ese método, aunque verifica la información que esté, digámoslo así, de forma correcta, que no haya fallas dentro de esa información, entonces va a tener que almacenarlo dentro del equipo, analizarlo y después volverlo a retransmitir. Entonces hay métodos que en algún momento ese proceso de reenvío de paquetes pues va a ser un poquito más demorado, pero eficiente o seguro, digámoslo así. Y pues otros va a ser un poquito más veloz, pero pues no va a verificar, por ejemplo, los errores que pueda tener el paquete por dentro. De pronto si hay un bit que está fallando y hace que toda la información pues se cambie. Recuerden que en algún momento si se analiza esa información en el destino y se encuentra que la información está errada, pues entonces el paquete se desecha. Entonces ese paquete que ustedes enviaron de un lado a otro, pues de nada va a servir porque al final lo van a terminar desechando. ¿No? Entonces ahí pues el método es muy rápido, o el método puede ser muy rápido, pero pues puede tener la desventaja que no se fije tanto en los errores que pueda contener el paquete y se fije más en enviarlo rápidamente. Sí, algo así como cuando envían trabajos de afán a último momento, pero no se fijaron que era lo que contenía internamente. Entonces ahí es cuando van a tener problemas. ¿Listos? Bueno, entonces esos son métodos que utilizan los enrutadores y lo mismo utilizan los switches para hacer reenvío de paquetes, para almacenarlos, revisarlos, mirar para dónde van, decir cuál es la ruta ideal y de ahí sí reenviarlos a través de una interfaz. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el gráfico de abajo hay una parte azul que dice interfaz de ingreso. Por ahí llegaría toda la información. La parte central sería el router y la salida sería la interfaz de color morado que aparece a mano derecha. Entonces sería, digamos, como el recorrido y lo que tienen que hacer en algún momento para analizar todo ese tráfico que está pasando a través del router. Claro, eso lo hace muy rápido, ¿no? Eso lo hace demasiado rápido para darnos cuenta que todo ese proceso se realiza. Pero efectivamente los routers pueden hacer alguno de esos dos tipos de procesos o de esos tipos de procesos de reenvío. Esa es la función de ellos, reenviar información. Llega por una interfaz y la reenvía por otra. ¿Listos? Bueno, entonces básicamente los dispositivos que están en la oficina, en este momento que está de moda el teletrabajo, pues las oficinas terminan estando en el hogar. Básicamente la conexión que está en la red va a tener pues portátiles, va a tener dispositivos como los celulares, que más de uno está conectado por el celular, va a tener dispositivos inalámbricos y entonces más de uno le va a fallar la señal inalámbrica, pero todos esos dispositivos en algún momento van a estar. Va a tener pues mi enrutador doméstico, mi enrutador en la casa que me dejó el ISP y en algún momento pues es el que me permite conectarme inalámbricamente. Pues básicamente hay otro equipo también que se llama el cable modem. Muchas veces está incluido dentro de la misma estructura, pero ese es el que me permite conectarme hacia el proveedor de ISP. Y esa es una estructura de una conexión en el hogar. ¿Cómo sería una variación en una sucursal? Pues como ven ahí ya tenemos un equipo de enrutamiento ya un poquito más robusto, ya tenemos adicionalmente un switch y esos switches pues son los que permiten en algún momento conectar los equipos como los de telefonía que aparecen en la parte inferior, como el servidor que aparece en la parte superior o la impresora que aparece ahí. Entonces hay más dispositivos adicionales en ese tipo de sucursales, como por ejemplo los teléfonos de voz IP, los switches adicionales, y el que aparece ahí del lado derecho que es un cuadrito con señales inalámbricas que es un access point. Entonces ahí es cuando usted va a tener un access point inalámbrico para conectar también dispositivos, por ejemplo, en una empresa pequeña. Ese podría ser un escenario de conexión a la red o conexión LAN que vaya a necesitar salir eh, a la red WAN en algún momento. Entonces, eso es un escenario relativamente de empresas pues pequeñas, digámoslo así, o de sucursales inclusive que tienen pocos empleados. Em, pues la diferencia es que efectivamente tenemos switches. Si ustedes se habían dado cuenta, los switches que más han manejado pues
Esos 2960 de capa 2 son bastante importantes ahí. Ellos son los que mueven más el tráfico de toda la sucursal. Y adicionalmente, pues fuera de ese switch sencillito, pues vamos a tener un router. Y ese router pues va a ser el que me va a unir con el proveedor de servicios. Como está en la división o está en el límite de mi LAN y me permite comunicarme hacia la WAN, entonces el término perimetral es bastante importante. El perímetro o el borde que tenga mi LAN, la única forma, digámoslo, de salir de ese tráfico va a ser a través de ese equipo. Y la idea es que pues él controle todo el tráfico de salida. Por eso es que en algún momento a esos equipos también se les llama router perimetrales. Y perimetrales pues significa que en algún momento es el que me va a unir a través de un enlace con el proveedor de servicios. Y por supuesto el proveedor de servicios es el que me va a unir hacia la WAN. Entonces cuando escuchen la palabra perimetral es porque realmente es el que me permite la salida del equipo. ¿Listos? En este caso pues habría un router perimetral que se conecte al ICP. Eso es lo que tendría la sucursal. Ya en la conexión más grandecita, el equipo que ustedes ven ahí o los equipos que ustedes ven ahí ya pueden variar y casi siempre van a haber equipos que pueden cumplir otras funciones adicionales, y me estoy refiriendo en este momento a que adicionalmente de tener switches de capa 2 podemos en algún momento tener switches de capa 3, y esos switches de capa 3 pues también se van a encargar de administrar en algún momento, si yo lo configuro, las rutas del tráfico que se mueva dentro de la empresa. Entonces básicamente le van a descargar un poquito de trabajo al router, y el router pues que va a seguir siendo perimetral no va a hacer el trabajo de mover todo el tráfico, sino lo podemos delegar en algún momento a los switches de capa 3. Si en algún momento tengo otros enrutadores que hagan el trabajo interno, pues ya no sería un enrutador perimetral, sino que ese router pues haría el trabajo internamente y después lo pasaría el tráfico a otro router que ese sí sería perimetral. Entonces ahí también puede haber más router o puede haber switches de capa 3 adicionales que hagan ese tipo de trabajo. Entonces ahí ya empezamos a ver otro tipo de equipos entre los escenarios sean más grandes. Y si son más grandes, pues más probabilidades de que tengamos distintos tipos de switches, que tengamos más router, etcétera, etcétera. Entonces esos escenarios pues van a tener ese tipo de comportamiento especial. ¿Listo? Es el escenario que aparece al final de la gráfica. El mismo escenario que habíamos visto anteriormente. Entonces ahí ya estamos viendo que efectivamente los routers están ubicados en algún momento. ¿Listos? Si ustedes se acuerdan, los routers o la forma en que nosotros movemos el tráfico hasta el router es que en algún momento nosotros tengamos algo que se llama la puerta de enlace. Y la puerta de enlace es ese enlace que nosotros tenemos en el router y que si es necesario para las comunicaciones remotas, pues se utilice para salir hacia la WAN. Entonces, como mi equipo está configurado, puede ser que en algún momento si quiere salir, pues lo primero que tenga que hacer es llegar hasta la puerta de enlace. Y entonces ahí es donde efectivamente lo primero que va a hacer el equipo es enviar un paquete y lo va a hacer a través desde el PC1 que aparece ahí. Lo va a hacer a través de un switch que tenemos normal para unir todos esos equipos de acceso, y posteriormente va a llegar a la puerta de enlace, y la puerta de enlace es la que se va a encargar aquí en el router de sacarlo o de mover el tráfico si es necesario y es un tráfico por ejemplo remoto, sacarlo a través de una ruta que ya tiene seleccionada o de la ruta que él va a determinar que es la mejor. ¿Para qué? Pues para que en algún momento haya un recorrido y ese recorrido pues llegue hasta el otro extremo. Entonces en algún momento los gateway están ubicados y son predeterminados dentro de nuestras configuraciones. Si se acuerdan el método pasado o el método que hicimos de router on stick, dentro de ese mismo enlace pues teníamos muchas puertas de enlace.
en algo que nosotros llamamos subinterfaces. Entonces eso fue básicamente lo que hicimos para hacer enrutamiento inter-VLAN, crearle gateway, crearle puertas de enlace con una IP definida, con una máscara de subred y volverlo un gateway predeterminado. Si por supuesto yo no le decía al PC que utilizara un gateway predeterminado, que es la configuración que está en el router, pues entonces él básicamente le va a quedar difícil que en algún momento tome la decisión de enviar todo hacia la puerta de enlace o el tráfico que va hacia afuera de la red, pues enviarla hacia la puerta de enlace. Entonces aquí ya es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la puerta de enlace sí ahora sí se debe configurar en los PCs, ¿sí? Distinto a escenarios como teníamos anteriormente que no necesitábamos una puerta de enlace pues porque no manejábamos router. De ahí para adelante sí se van a dar cuenta que las puertas de enlace pues sí las necesitamos obligatoriamente para el tráfico, para que sea mejor ese envío de paquetes internamente. ¿Listos? Entonces si se dan cuenta, por ejemplo, en el PC1 la puerta de enlace de ese escenario pues es una. En el PC2 tiene la misma puerta de enlace. En el servidor que está en la parte inferior que se llama un servidor FTP o de un servicio que utiliza el protocolo FTP, también esa puerta de enlace es la 1. Entonces todos esos equipos en algún momento si quisieran salir de la red o hubiera tráfico que se fuera hacia la WAN, pues obligatoriamente tienen que llegar hasta ese punto y ya el router es el que hace el trabajo. Si la gente, por ejemplo, busca del PC1, busca enviar información hacia el servidor de FTP, puede ser que en algún momento estén enrutados o estén dentro de distintas VLAN y efectivamente pues el enrutador a través de su puerta de enlace va a hacer que el tráfico se redirija hacia el servidor FTP. En el caso del procedimiento que estaban haciendo ustedes de router on stick y de los otros dos métodos que utilizamos, que es el método normal y el que utiliza un Swiss Lookup. Pero pues utilizamos en algún momento gateway, que eso es lo importante dentro de la red. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Información que tenemos. La información que tenemos en algún momento está en la parte superior. Acuérdense que nosotros utilizamos direcciones MAC y direcciones IP. Entonces, las direcciones MAC y las direcciones IP pues son importantes dependiendo si hay un tráfico de red interno, el cual pueda manejar el switch, o un tráfico que se requiera salir. Entonces ahí sí ya podemos utilizar las IPs para hacer ese tipo de tráfico. Pero lo importante es que la información pues también se va a necesitar en algún momento. Si ustedes ven en la parte superior la dirección MAC en rosado, tiene una dirección MAC que es una representación hexadecimal. Acuérdense que las MAC son hexadecimales. Y en el que está en el cuadrito rosado es la 1111, etc. Ese número, si ustedes se dan cuenta, es el destino. Eso me dice que esa MAC es la de destino o la que va a recibir la información. Y esa MAC, si ustedes se dan cuenta, es la MAC que tiene el router o la puerta de enlace. Entonces esa MAC, la 111, es la que va a recibir el tráfico que estoy enviando. Entonces aquí ya me está diciendo, oiga, la dirección MAC de destino de la información que yo estoy enviando, de los datos que yo estoy enviando, esa dirección MAC pues va a ser esta. Puede ser que ya la conozca en una tabla de ARP, entonces ya conoce la MAC y efectivamente ya sabe para dónde va el tráfico. Entonces, información de la MAC, pues la MAC de destino. ¿Quién estaría enviando la información? Sería la MAC de origen. Y la MAC de origen tiene unas letras. No es una MAC verdadera, es una MAC de ejemplo, pero igual me está colocando letras para decirme que es hexadecimal. Y esa MAC de origen, en algún momento, si ustedes miran el gráfico que está en la parte inferior, pues se da cuenta que es del PC1. Y ese PC1 son las letras que aparecen debajo
de esas IPs que ustedes ven. Entonces esas letricas que aparecen ahí corresponden al PC1. Ahí es donde ustedes ven aquí la MAC que dice A y una serie de letras que son 6 grupos. Si se hace por MAC, pues esa sería la información que veríamos. Igual esa es la información que se observa en cada uno de los equipos. Y lo otro que nosotros también podemos observar son las IP de origen y la IP de destino. Ahí está mal escrito, pero es una dirección IP de destino en morado. La IP de origen, pues es del PC1, es 192.168.1.110, y la dirección MAC de destino dice que es la 172.16.1.99. Y si ustedes se fijan, pues no es la puerta de enlace, o sea que el destino no va solo hasta el router. Por aquí en el router 2 dice que tiene la 172.16.1.1, o sea que efectivamente no llega solo hasta el router 2, ¿sí? No llega hasta el otro, hasta ese extremo, sino llega más adelante. Y entonces ahí es cuando ustedes ven que hay un servidor web del otro extremo de la comunicación. ¿Qué me quiere decir esa dirección o esa IP de origen y IP de destino? Pues que la comunicación va del PC1, tiene que atravesar por la LAN, atravesar por la WAN, volver a una LAN que está en el otro extremo, ¿sí? de la comunicación remota, y ahí va a encontrar un servidor web. Y ese servidor web, pues en algún momento tiene esa dirección 172.16.1.99. ¿Listos? Esas direcciones sí me van a decir que son remotas. Y hasta que no se realice la comunicación, pues esas IPs no pueden cambiar. ¿Listo? No van a cambiar a través del recorrido. Lo que sí va a cambiar a través del recorrido son las direcciones de origen y destino. Eso sí va a empezar a cambiar en algún momento. Entonces usted se va a dar cuenta que va a cambiar en algún momento. ¿Alguien sabe quién es Laura Chaparro? Bueno, parece que se desconectó. Quería como entrar a la sesión. Sí, no sé. Vi un participante que se llama Laura Chaparro. ¿Será otro nombre de otra persona? ¿Alguien se está haciendo pasar por Laura? Bueno, listos. ¿O está entrando con el usuario de otra persona? Bueno, listos. Ahora se llama Laura alguien. Bueno, no sé. No, pues ahora con esto puede ser algún otro compañerito tuyo, Estefan. Que ahora no se llame, no sé. Ahora se llame Laura. Frescos. Bueno, me interrumpieron. Listo, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con esta información? Si ustedes se dan cuenta, la IP sí me dice del extremo a extremo, sí me está diciendo que va del PC1 al servidor, pero miren que la MAC me está diciendo, me está hablando de caminos más pequeñitos, me está diciendo, oiga, la información primero tiene que ir hasta el router. Eso es lo que me está diciendo las MAC. Cómo se mueven esas comunicaciones, digámoslo de una forma más corta, o entre enlaces que están, digamos, pegados como los enlaces punto a punto. Entonces me está diciendo, mándele la información primero al router. Y el router en algún momento, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a decidir con la IP de destino, que es la 172.16.1.99, va a decidir que efectivamente él no puede volver la información hacia acá o hacia la LAN. Él va en algún momento a mover la información y la va a mandar hacia el router de salida porque él tiene la información efectivamente hacia dónde dirigir el tráfico para llegar hasta el servidor web. Entonces ahí es cuando vamos a ver una variacióncita cada vez que vaya pasando ese recorrido. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Las IPs por lo general si son remotos eso no cambia, pero las MAC sí van a cambiar en cada uno de los puntos del recorrido. Entonces, por ejemplo, entre los routers van a haber MAC distintas, entre estos dos routers va a haber MAC distintas y entre estos dos equipos va a haber MAC distintas de origen y destino. Eso sí va a cambiar dentro de esa información. Bien. Es importante dentro de nuestras redes. Es muy importante que nosotros documentemos. Por eso es que a ustedes en algún momento se les pidió
tener un archivo de Excel con direcciones y con información y con puertos y con equipos al que esté conectado. Es porque eso es un trabajo normal de alguien que maneja una red, de alguien que tiene que estar pendiente de una red. Esa información le permite entender muchos escenarios. Entonces, documentar todas las direcciones de una red, documentar los puertos que están configurados con esas direcciones, pues es bastante importante. Entonces, la idea es que ustedes relacionen en algún momento todo lo que tienen dentro de su empresa. Ya la información de los otros routers, pues es más difícil de obtener porque esos routers por lo general pueden ser, por ejemplo, de los ISP y usted no tiene acceso a los ISP. Y el ISP pues tampoco le va a interesar que usted tenga la información de ellos, porque pues la información es de ellos, no le corresponde a usted saber ese tipo de cosas. Si acaso de pronto es en el router que tiene usted perimetral, las interfaces con que se conecta al siguiente router y eso es lo máximo que usted por lo general va a tener en cuenta. ¿Listo? De ahí para adelante todo es trabajo del ISP y pues el ISP sí le interesa la información que tiene en su router. Entonces la información inicial suya pues iría hasta el router. La idea es que todos esos escenarios pues se identifiquen. Como aquí vemos escenarios un poquito más pequeños, la idea es identificar las redes. La idea es identificar los dispositivos, es identificar las interfaces que estamos utilizando y es importante identificar direcciones IP, máscaras, puertas de enlace, todo ese tipo de información. Si ustedes se dan cuenta a partir del PC1, el PC1 está sobre una red que es la 192.168. La dirección de él es 1.10. Pero si nos damos cuenta, la máscara de 24 hace que la dirección de red de esa red sea la 192.168.10. Acuérdense que la dirección de red es la que me identifica toda la red. Entonces, esa dirección de red que aparece .0 me está diciendo que es una red grande. Me está diciendo que, mire que aquí yo tengo una red de 254 equipos y que está, digámoslo así, detrás del router 1, ¿sí? O es la parte LAN que ustedes ven conectada al puerto. En este caso, ¿cuál puerto? El puerto que está en conexión es el FAS 00, el FAS Ethernet 00. Entonces, ese puerto es el que estoy configurando en el router 1. ¿Qué le estoy configurando a ese puerto? Le estoy configurando una dirección IP y en este caso la dirección IP es la 192.168.1.1 y la máscara, como ya la sabemos cuál es la de la red, pues ya sabemos que todo es máscara 24. Entonces en este caso todo este escenario que está aquí es una LAN o representa una LAN y ese es el direccionamiento que yo tengo que identificar. Las máscaras, la puerta de enlace, las IPs, a qué red pertenece, etcétera, etcétera. ¿Listos? Tiene que ser, digámoslo así, parte del análisis que ustedes le hagan a todo ese escenario. El siguiente. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Lo que tengo conectado en el router 1 o esa interfaz que está conectada en el router 1. Esa interfaz se llama una interfaz serial. Cuando ya tengo la S en la parte de inicial, eso se llama una interfaz serial. Y entonces ese cable serial es el 000 o la identificación es el 000 para el router 1. Da la casualidad que en el router 2 pues también es el mismo, pero pues los dos pueden tener el serial 000. Son equipos independientes. Están dentro de una red. ¿Cuál es la dirección de red que tienen ellos? Pues si ustedes se dan cuenta, es una dirección que empieza en 192.168.2.0 para el ejercicio. Ojo, porque eso es a manera de ejercicio. Y la IP que tiene el puerto serial del router 1 es la 192.168.2.1. La IP, como no se puede repetir, en el otro extremo del enlace, pues por lo general se coloca la siguiente. Y entonces ahí sería 192.168.2.2. Y entonces yo ya sé que cuando hablo de la 2.1 estoy en el router 1 y cuando hablo de la 2.2 estoy en el router 2. Ahí es cuando diferencio por las IPs en cuál es mi ubicación. ¿Listo? Por eso es importante analizar todo eso.
Bueno, del otro lado pues hay una fase Ethernet 00, la puerta de enlace es la 3.1, pertenece a la red 3.0/24 y la IP del PC que está al otro extremo es la 3.10. ¿Listo? Entonces esto sería otra LAN que está ubicada en este escenario. Por supuesto, si ustedes miran la tabla, pues todo no me lo cuenta ahí. Cuáles son las máscaras, cuáles son las direcciones IP, cuáles son los gateways determinados. Si ustedes se dan cuenta, el router 1 y el router 2 pues no tienen puertas de enlace, ¿sí? Para que ellos se comuniquen, por ejemplo, en las interfaces seriales, ¿sí? Ellos son la puerta de enlace, no tienen otra adicional, ¿sí? O que necesiten. Entonces, por eso es que aparece que no, pues no está disponible. O aparece ahí que dice ND, ¿listo? Pues porque ellos no necesitan una puerta de enlace para ellos poder salir, sino necesitan un enlace al otro extremo, que sería en este caso para el 1 sería el 2 y si quiere salir la red, el router 2 a través de su interfaz 2, pues el otro extremo sería la 1. Entonces ahí no hay necesidad de puerta de enlace porque él ya sabe cuál es la ruta. Hasta ahí, preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, y pues ustedes ya las conocen, no nos vamos pues a demorar mucho en esto. Ustedes ya saben que hay de forma estática, que las escriben ustedes, colocan toda su información, o dinámica, que la reciben a través de un servicio que se llama DHCP. Entonces, en algún momento ese servicio lo puede ofrecer, por ejemplo, un servidor, o lo puede ofrecer un equipo como un router. Nos daremos cuenta cuando configuremos ese servicio, lo podemos hacer directamente a un router, y el router se va a encargar de manejar el direccionamiento. Entonces ahí es cuando efectivamente vamos a estar involucrados con el direccionamiento que vimos el trimestre pasado, y mucho, porque nos vamos a dar cuenta que si no manejo bien el direccionamiento, pues voy a traslapar las direcciones y me van a generar errores. Entonces el servidor de HCP sí es bastante importante. Se puede entonces configurar en los routers o se puede configurar a través de un servidor. Entonces la idea es que veamos esos escenarios más adelante. ¿Dónde se configuran un host? Pues ustedes ya saben ingresar a las interfaces, al protocolo que necesitan, colocar la IP, colocar la máscara de la red, colocar la puerta de enlace y si tienen un servicio de DNS, pues ustedes ya saben que básicamente lo pueden colocar en la parte inferior. Entonces ahí esa es una interfaz de un IP, de un host que ustedes ya en algún momento pues habrán mirado o habrán configurado. Si no lo necesito porque hay un servicio de HCP, recuerden que se debe obtener la IP automáticamente y esto significa que voy a esperar buscar un servicio de HCP en la red que me ofrezca esa información. Entonces yo solo que tengo que esperar a que alguien me asigne la dirección. Si espero mucho tiempo y no hay nadie y toda la información que traté de buscar en la red, no existe porque no hay un DHCP en la red, pues él va a hacer un proceso que se llama APIPA y ese proceso APIPA pues le va a colocar unos datos básicos que debe tener para identificar cualquier PC, pero pues no van a ser obtenidos por un DHCP, es el equipo que automáticamente se los coloca, porque pues la idea es tener una identificación, así no haya nadie que organice la cosa. Mis dispositivos también hay que tener en cuenta cuando identifico toda esa información en la red. Si yo veo un equipo, hay que mirar, y se lo recomiendo mucho, hay que mirar los manuales. En la documentación de apoyo les tengo un manual del Cisco 1941 y dentro de esa información, entre las muchas que tiene, sobre los puertos, sobre qué tipo de puertos son, por ejemplo, si ustedes ven aquí de color amarillo, se ve que es un puerto Giga Ethernet 00, aquí está el Giga Ethernet 01, por acá está el auxiliar, por aquí está el puerto de consola, por aquí hay un símbolo de USB, pero mire que está con el color azul, o sea que este puerto USB que está a este extremo es un puerto para consola. Por aquí hay otros dos puertos USB que están marcados y adicionalmente esos puertos por lo general tienen indicadores y esos indicadores son bombillos LED. Entonces aquí por ejemplo este Giga 00 tiene dos bombillos LED.
esos dos LED pues van a tener algún significado en algún momento. Y pues es importante que en esos manuales le cuenten a uno qué significa cuando esos LED están funcionando. Lo mismo le va a pasar a usted en su tarjeta de red. Si está conectado por un cable, pues en algún momento tiene un puerto muy similar a este. Y la idea es que tenga ese tipo de LED también indicadores. Y esos LED, pues si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior, para las 2 GB, la S me habla de que cuando esté encendido, cuando tenga un cierto comportamiento de parpadeos y pausas, me indique a qué velocidad funciona. Y la L, pues nos demos cuenta que en algún momento si está encendido o si está apagado, pues son estados que ellos pueden presentar. Entonces miren que depende, por ejemplo, del parpadeo del puerto, me va a decir si está funcionando a 10 megabits por segundo, a 100 megabits por segundo o a 1000 megabits por segundo. Y esas son cosas que de pronto, aunque nosotros lo vemos ahí muy bonito y enciende y no enciende, etcétera, etcétera, pero pues a veces no nos fijamos de ese tipo de cosas. De pronto nos fijamos es cuando el color no es verde. ¿Mm? Y ese color verde pues puede cambiar como a una especie de ámbar. Hay unas identificaciones también de colores que me dicen que efectivamente yo tengo una falla y pues entonces puede no ser verde, sino puede ser otro color el que me está indicando la falla. Entonces, realmente lo que toca verificar es el manual y toca verificar los indicadores que diga el manual, qué colores me va a mostrar, en qué casos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Porque si no, todo el mundo va a decir que siempre va a funcionar de la misma manera los LED. Y pues depende del dispositivo y depende del fabricante cómo lo haya creado. Si se acuerdan las configuraciones iniciales de cada equipo cuando usted lo tiene por allá nuevo y entonces lo va a configurar, requieren de conexiones a través de una consola. Entonces requiere, por ejemplo, de cables de puerto en serie, requiere de puertos USB, por ejemplo, para conectarnos, cables especiales, por ejemplo, el RJ45 a un DB9, que son los conectores de los extremos, y adicionalmente de tener el cable o el cable requerido para ese tipo de conexión, yo requiero de alguien que me haga la simulación de una terminal de comandos, que es el CLI. Si ustedes se acuerdan, ustedes entran directamente a través de Packet Tracer al CLI para configurar su equipo. Pero pues como eso solo es un simulador, la idea es que yo en la vida real tenga un simulador instalado en mi portátil, por ejemplo. Entonces ahí es donde yo voy a tener este simulador que se llama Alterater o este que está aquí abajito que es el Pudding. Y esos son simuladores que me permiten realizar conexiones a través de cables. ¿Listo? Entonces eso es importante porque son conexiones que a través de la consola me permiten administrar los equipos. Eso aunque ya lo hayamos visto pues es del recorderis que los estoy haciendo. Entonces aquí ya vemos un poquito cómo son los cables. El cable de consola que está aquí, uno azulito que alguna vez yo se los había mostrado. Hay una variación de un cable negro, que es el RS232, pero pues hay varios tipos de cables. ¿Dónde entran? Este, por ejemplo, que está aquí es un puerto de B9, este que dice puerto serie. Si ustedes cuentan las paticas, tiene 2, 4, 6, 8, 9 paticas. Y eso se llama un DB9. ¿Listo? Distinto al VGA, que el VGA es un DB15. El puerto USB tipo A, o el tipo que corresponda. Por ejemplo, si aquí ustedes ven en el puerto del equipo es un tipo B, entonces aquí el USB ya cambia. El cable USB en los dos extremos, aunque es USB, en un extremo es tipo A y en el otro extremo es tipo B. Entonces se puede cambiar. El puerto RJ45 que ustedes ya conocen, y esas son las formas de conectarnos entre puertos y cables, entre el puerto de un equipo y en la consola del router o del switch. Es la misma forma que se utiliza también en los switches. ¿Listos? Preguntas hasta ahí. Eso es parte del recorderis que tenemos, ¿no? Estoy haciendo un recorderis de qué toca tener en cuenta. Dentro de las configuraciones también toca tener en cuenta las IPs. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes configuran una IP en un switch, ¿sí? Es porque en algún momento yo voy a administrar ese switch de forma remota.
Entonces ese switch, cuando es de forma remota, pues yo le puedo colocar una IP y me puedo conectar a través de la VLAN de administración del switch, ¿sí? Si ustedes le configuraron la nativa, entonces a través de la VLAN nativa, ¿sí? Que ese fue uno de los primeros ejercicios que hicieron ustedes en la semana 1, ¿sí? Conectarme de forma remota a un equipo, ¿sí? Y pues lo hicimos a través de una interfaz virtual. Y aquí es donde aparece la interfaz virtual del switch o la SVI. Esa interfaz virtual del switch es la que yo creo de forma virtual para poderle colocar la IP. Ahí es cuando yo le coloco la IP al switch y le meto la IP en esa interfaz virtual y esa IP pues me permite administrar remotamente el switch. ¿Listo? Ese sería el siguiente paso después de utilizar consola. O con la consola yo puedo configurar todo esto y la siguiente vez que yo quiera administrar el switch pues lo hago remotamente. Ya no tengo que conectarme con un cable directamente al switch o al router. Ese sería el mismo principio. En el caso del switch pues toca con interfaces virtuales. ¿Cómo configura usted la interfaz virtual? Dentro de la VLAN. ¿Listo? Si fuera la VLAN nativa y da la casualidad que usted como VLAN nativa designó a la 99, pues entonces ahí en ese comando diría interfaz VLAN 99. Y en esa interfaz VLAN 99, ahí sí es donde usted coloca la IP de administración y la máscara. Para hacer que esa interfaz pues se asegure de que esté arriba y de que esté en funcionamiento, le colocamos el no shutdown. Y no shutdown en algún momento pues me va a permitir que yo pueda reiniciar la interfaz y asegurarme pues que está funcionando. O subirla en el caso de que esté abajo. Si ustedes se dan cuenta aquí el estado de la interfaz VLAN cambió a, digámoslo así, encendido o arriba. Entonces ahora sí está en la interfaz funcionando después de que yo le di el comando no shutdown. Salí y si yo quisiera, fuera de tener una IP para ese switch, quisiera que adicionalmente ese switch tuviera una puerta de enlace, también se le puede configurar. ¿Listo? Entonces a ese switch también se le puede configurar una puerta de enlace. La puerta de enlace entonces sería una IP por defecto que funcionaría como gateway y va a tener un número. Y en este caso, como él ya sabe que la máscara de la red es la que está en la parte superior, pues en este caso solo necesita la IP de gateway. Sí lo requiere, ¿listo? Pero pues necesariamente que lo requiera no es, ¿listo? Se podría utilizar para otro tipo de trabajos. Esto en cuanto a un switch. Si ustedes configuran los switches, quieren administrarlos, no se les olvide que es a través de las interfaces virtuales y esta es la configuración del switch. Por si de pronto necesita algún tipo de cambio. ¿Qué necesito en un router? Necesito, como pasa en el switch, necesito un hostname. ¿Listo? Eso no hay forma de que nos salvemos, eso es la configuración de los parámetros básicos del router. Y así como pasa en los switches, también se le debe colocar el nombre a los routers. Entonces aquí aparece exactamente el mismo comando, aquí no cambia. El comando se llama hostname. Y si se da cuenta, cuando usted aplica el comando hostname R1, él cambia automáticamente el prompt. Y entonces el prompt ya no aparece router, sino aparece R1. Y eso se hace exactamente como lo hemos hecho en los switches. Es el mismo procedimiento a seguir. Esto que está aquí, aunque usted de pronto considere que eso no lo entiende y le fue muy complicado en las primeras configuraciones de la primera semana entenderlo, ahora sí para esta altura del partido ya lo conoce. Y esto es el proceso para colocar con contraseñas a varios ingresos o a los accesos remotos que se tienen. La primera que ustedes conocen, en el Enable Secret, en este caso la contraseña o la palabra clave es esta, la contraseña que ellos le colocaron. Lo que nos interesa son estos comandos. Me permiten colocarle la contraseña al Enable. Para las líneas de consola toca entrar primero a la línea de consola, que en este caso solo es una.
colocarle el password y la palabra login para que empiece a funcionar este password que le están colocando, que en este caso es Cisco. Para las líneas BTY, que aquí no están todas, pero está de la 0 a la 4. Recuerden que las líneas BTY son las que me permiten comunicarme remotamente. Eso es lo que en algún momento usted configuró inicialmente en la primera semana. Las líneas BTY del router, del switch. Entonces ahí es cuando usted le colocó contraseña, le pone la palabra login y listo. ¿Qué pasa aquí o qué hay de diferente? Si ustedes ven la palabra secret por algún otro lado, pues solo aparece en enable. No aparece por ningún otro lado, sino solo en la palabra password. Y esto en estos dos casos, esta palabra sería visible. O sea que yo podría ver la contraseña si pudiera tener acceso a un showrunning, por ejemplo. Ahí es cuando efectivamente, ¿qué tiene que hacer usted al final? Pues habilitar el servicio de encriptación de password para que yo no pueda ver que usted escribió la contraseña Cisco en el caso de las líneas remotas, de las líneas BTY. ¿Listo? Entonces no se les olvide que eso es configuración básica y pues ya ustedes son unos duros en hacer configuraciones de ese tipo de contraseñas. El banner method, que es un aviso, acuérdense que eso también lo utilizábamos en el switch, es la misma configuración. El banner MOTD, lo que esté entre estos símbolos, en este caso están utilizando un símbolo de pesos, es lo que me va a aparecer al inicio del switch. Entonces aquí me dice que solo está autorizado los que tengan acceso a ese switch. Eso es como a manera de mensaje. Un banner es como un mensaje. Yo ya terminé de hacer mi configuración. Toda la información está en la RAM. Y resulta que yo tengo que guardar la información, tengo que salvar esa información para que no se pierda, porque resulta que si se apaga el switch, pues de pronto se borra la RAM y entonces ahí tenía una configuración y después voy a decir, uy, me tengo que volver a hacer todo otra vez de nuevo y ya había hecho un buen trabajo y ya había casi terminado. Entonces, para que usted no le pase eso, para que usted no se le pierda su trabajo, en algún momento tiene que guardar la configuración. ¿Cómo? Copiando, por eso dice copy, ese es el comando para guardar, copy, ¿de dónde? El running config es lo que se está corriendo, la configuración que se está corriendo actualmente. Entonces la configuración actualmente, acuérdense que está almacenada en la RAM. O sea, está diciendo, coja la configuración de la RAM que tiene en este momento y llévela a un lugar más seguro. Llévela, por ejemplo, a la NVRAM, que ya no es volátil. Entonces aquí ya dice Startup Config, o ese es el otro sitio donde la va a guardar. ¿Listo? Entonces copie la información de una memoria que usted tiene de trabajo a una memoria donde debe guardar la información normalmente para que no se le borre. ¿Listo? Entonces aquí le dice que si hay un archivo destino y si usted no le dice nada, pues no le pone nombre, sino simplemente él sigue derecho, él toma uno por defecto, él hace el proceso de guardado de información, de pasar de un lado al otro. Al final le dice que todo está bien, que ya no, que todo se guardó y vuelve otra vez al prom de R1. Ese es el proceso de salvado de la información para que se acuerden. Ese copy running config, startup config es pues un procedimiento que se hace para ir guardando la información constantemente. Aunque desafortunadamente el packet tracer a veces nos guarda la información, pero pues lo normal en la vida real es que usted se utilizara el copy running config, startup config, para que se acostumbrara a salvar la información y que su trabajo no se pierda. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí nos vamos un poquito más hacia fuera de la configuración básica a la configuración del router. Entonces, ¿qué necesito configurar en el router? La interfaz. ¿Listo? En este caso sería la interfaz del router R1, que aparece aquí seleccionado en naranja, y las interfaces que se pueden configurar, ¿cuáles son? La que viene de la red de arriba, que es la Giga 00, con una puerta de enlace terminada en .1, o sea, la puerta de enlace sería la 192.168.10.1,
Y aquí están tomando como si la parte de abajo fuera otra LAN. Miren que aquí es 192.168.11.0, ¿sí? 24. Eso significa que la de abajo sería una LAN y la de arriba sería otra LAN. Entonces aquí hay una puerta de enlace para una LAN y aquí hay una puerta de enlace para otra LAN en la G01, en la Giga 01. Esos serían dos puertos que tengo que configurar en el router. El otro puerto, ¿cuál sería? La interfaz serial, que es la línea roja que va hacia el otro switch. ¿Listos? Esa estaría en el serial 001, 000. Y si ustedes se dan cuenta, el direccionamiento de la red que está entre los dos, no la que está detrás del router, sino la que está entre los dos routers, es 209.165.200.224/30. ¿Listo? ¿Qué hace /30? Que cuántas posibilidades tenga de asignar direcciones. ¿Cuántas posibilidades? Si se acuerdan. Uno, a ver, uno que me cuente. ¿Cuántas posibilidades tiene? 2, sí señor. Esas son las que usted tiene. Usted no tiene más con una máscara de 30, usted no puede asignar sino 2 direcciones. Entonces, ¿usted para qué quisiera más direcciones en el caso de un router que solo se conecta punto a punto? Pues una red que solo tenga 2 direcciones, la del router 1 y la del router 2. ¿Para qué quiere más? Para nada. Entonces, en este caso, por eso la cierran a máscara 30. Para que usted le pueda colocar una dirección en un extremo y la siguiente dirección en el otro extremo. ¿Listo? Entonces ahí es cuando usted se da cuenta que las máscaras pueden cambiar. Claro que sí, pueden cambiar. Depende el que la esté configurando. Y la red que está en el otro extremo, que es una LAN, y la otra red que está al otro extremo, que es una LAN. ¿Listos? Preguntas hasta ahí, dudas de ese escenario que está ahí. Direccionamiento. ¿Entendido? No hay ningún problema con el direccionamiento. ¿Sí entendieron cómo está eso? Si ustedes se dan cuenta, él no vuelve a colocar toda la dirección en este gráfico, sino coloca son los finales, los octetos finales. El switch tendría la punto 2, el PC tendría la punto 10, la puerta de enlace sería la punto 1, el de este lado sería la punto 225, el de este lado sería la punto 222. Él hace esas abreviaciones en este gráfico. Bueno, ¿listos? Preguntas, dudas, aclaraciones. Miren el gráfico, que después les toca configurar un gráfico así y después, imagínense. ¿Preguntas? ¿Listos? Bueno. Comandos. Ahí sí, comandos. Usted ya los conoce. ¿Listo? En el router es básicamente lo mismo que estamos haciendo en las otras interfaces. Pero si usted se da cuenta, el primer comando que aparece ahí es el de interface Giga Ethernet 00. ¿Eso qué significa? Que yo estoy entrando a la configuración de la interfaz Giga 00. ¿Bien? ¿Qué hay de raro aquí? Pues forma de organizarnos. ¿Qué sería la forma de organizarnos en ese caso? Pues decir que en algún momento hay una descripción. O sea que cuando yo entre a la interfaz 00, le voy a dar una descripción. ¿Cuál sería la descripción? Que ese es la interfaz o es el link que lleva a la LAN y esa LAN la llamé 1. Si ustedes se acuerdan en el escenario anterior, hay una LAN por un lado y por la parte superior y hay una LAN por la parte inferior. Entonces son dos LAN distintas. ¿Eso qué haría? Que cuando yo entre a una interfaz, pues la pueda identificar, que diga la LAN 1, por ejemplo, que fuera esta, y la LAN 2, que fuera la de abajo. Entonces para eso me sirve ese comando que se llama descripción o description. Entonces me está diciendo cuál es la descripción del link. Pues que es la LAN 1 o que ahí por ese cablecito, esa interfaz Giga Ethernet 00 me llega el enlace de la LAN 1.
¿Listos? Eso sería forma de descripción. Hay mucha gente que no describe las cosas. Entonces, si ve hasta ahora el comando, pues prácticamente lo estamos viendo. Pero simplemente esa manera de descripción, como para saber usted en qué LAN se encuentra. O que esa es la puerta de enlace que está configurando para la LAN 1. Pero eso es más, si usted se pierde, pues sería bueno que tuviera descripciones en los equipos. Listo. ¿Cómo se configura la IP? Con el comando IP address, la dirección IP, mire que esto es una puerta de enlace, la 10.1, y la máscara. ¿Listo? Esa es la forma de configurar una interfaz, colocar la IP. Solo que esta vez no es una interfaz virtual. Acuérdense que en los routers sí toca en las interfaces físicas. ¿Listo? Si es un switch de capa 3, sí toca en las interfaces virtuales porque es un switch de capa 3. Pero en los routers sí toca en las interfaces físicas. ¿Listo? O en las subinterfaces que están dentro de las físicas. ¿Qué hacemos con el comando shutdown? Pues activamos la interfaz. Acuérdense que en este caso sí es obligatorio este comando. Este comando no se le puede olvidar porque resulta que no shutdown me va a permitir activar la interfaz. Por defecto los switches, acuérdense que en los escenarios de Packet Tracer los switches vienen con los puertos desactivados o vienen apagados. Entonces usted configuró solo hasta la IP, pero no le dio shutdown, entonces el puerto va a seguir apagado. Y no importa que usted lo haya configurado bien, la descripción, la IP, la máscara, resulta que usted en algún momento, si no lo encendió, pues el puerto no está funcionando. Y entonces ahí es donde usted va a tener problemas con ese comando. ¿Listos? No se les olvide utilizar la palabra no shutdown. Bien. Entonces aquí ya le dice en la parte inferior, le dice que el link ya subió, que la interfaz Giga 0 cambió a un estado, pues, de, digámoslo así, abajo, ¿sí? Porque está haciendo el reinicio. Y después le dice que efectivamente esa interfaz ya cambió al estado de arriba. O sea que ya está encendida el enlace. Es como si hubiera hecho un reinicio entre estos dos. ¿No? Y efectivamente la interfaz Giga 00 pues cambió a un estado de arriba al final y está funcionando en este momento. O sea que ya tiene una IP y la interfaz ya está arriba funcionando como esa IP para la puerta de enlace. ¿Listos? En este caso, porque acuérdense que hacia la LAN va a la puerta de enlace y esta dirección IP es hacia la puerta de enlace. ¿Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Dudas, preguntas hasta ahí de la configuración del puerto? Ustedes ya lo habían hecho, ya lo conocían. En el router se hace exactamente lo mismo. Lo único raro es acostumbrarse a hacerle no shutdown a esos puertos y solo aquí que colocaron la descripción. Eso es lo único raro de la configuración que estamos viendo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No problem? Bueno, menos mal que ustedes ya son unos duros configurando todo ese poco de equipos. Ahora ya se van a volver duros en router. ¿Listos? Cuando vayamos a hacer la configuración. Bueno, esto lo podemos hacer más adelante. En un momentico miro acá. Sí, esto lo podemos hacer más adelante. Listo. Bueno, les voy a contar de una vez. Esto se llama una interfaz serial. Entonces yo voy a entrar aquí a la interfaz serial. La descripción es que es la interfaz que va hacia el otro router, hacia el router 2. Tiene una IP, tiene una máscara. Acuérdense que esto era máscara 30 en el escenario, 252 es máscara 30. Y resulta que aquí en la parte superior les dice, debe configurarse con el comando clock rate. Entonces aquí viene el comando clock rate. En el extremo del cable rotulado como DCE. ¿Listo? Los cables tienen, digámoslo así, dos comportamientos. Uno que es el DCE y el otro se llama el DTE. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se configura este clock rate? O esta es como un reloj de sincronización. Entonces, ese clock rate se configura solo en el extremo del cable serial que es DCE. En este caso, el DCE está configurado en la interfaz serial del router 1. ¿Listo? O sea que al otro extremo, en el router 2, el cable ya no se llama DTE, no se llama DCE, se llama DTE. ¿Listo?
Esto para el hecho de que ellos en algún momento tienen que hablarse, tienen que sincronizar y uno de los dos tiene que ser como el que manda la parada, el que lleva los parámetros de sincronización, ¿m? En qué momento él va a tener pues el mando sobre la configuración de entre los dos extremos del cable. Entonces la idea es que el DCE es el que lleva la administración de la sincronización entre los dos equipos y por eso se configura el clock rate. Entonces solo se configura en uno de los dos extremos, no se configura en los dos. La interfaz sube, la interfaz serial y la interfaz pues cambia el estado en algún momento. Esa es una configuración de una interfaz serial que las vamos a hacer después. Aquí vienen otras configuraciones que más adelante las vamos a hacer. Entonces hasta ahí, hasta la configuración de la interfaz no hubo problema, todo bien. Esos son comandos que estamos recordando, que ya habíamos hecho, que efectivamente pues son muy similares a los del switch, casi todo es muy similar al del switch. ¿Listos? Bueno, vamos a mirar entonces en este escenario que está aquí. Este escenario no me acuerdo si se los dejé, pero pues este escenario es algo que me permite identificar varias cosas. En este escenario que hemos estado aquí mostrando en Packet Tracer, este escenario básicamente lo que dice en el ejercicio es que se debe comprobar la conectividad con un comando que se llama traceroute, como una traza a la ruta que sigue la información. Entonces, este escenario lo que me va a permitir utilizar es un comando. Ese comando se llama el tracer. ¿Listo? Tracer, aquí dice que el comando que se aplica en Windows, pero cuando yo ya entro al iOS o al sistema operativo de un equipo como un switch o un router, la palabra cambia un poquito y entonces ya se vuelve traceroute. ¿Listo? Eso es el mismo comando, solo que se escribe de dos formas. ¿Listo? Para el sistema operativo del router, del switch y para el comando de Windows. ¿Listo? Entonces ahorita lo vamos a ver. Esos dos comandos es básicamente lo mismo, solo que se escriben en dos sistemas operativos un poquito distintos. La idea es que en este escenario se pruebe la conectividad de extremo a extremo. ¿Mm? Entonces lo primero que le dicen aquí en el extremo es que haga un ping o la prueba que ustedes ya conocen de ping, de enviar un paquete de ICMP a través de la red del PC1 hasta el PC3. ¿Listo? Entonces ahí es la prueba que vamos a hacer. Aunque aquí no se ve muy bien y desafortunadamente aquí no nos deja mover las etiquetas porque están bloqueadas. El PC1 básicamente es el que está aquí. Este sería el PC1 y el PC3 es este que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, la comunicación va a ir de extremo a extremo del escenario. ¿Listo? Y va a volver. O esa es la idea, que verifiquemos. Que haya un ping de extremo a extremo. ¿Listos? Entonces, el comando normal que ustedes utilizan, saben que en algún momento tienen que entrar al equipo, al command prompt, tienen que digitar la palabra ping y la dirección IP de destino. Entonces sería la 10.1.0.0.2. Es la que estoy mirando, es la del PC3. ¿Listo? 10.1.0.2. Esa es la dirección del ping. ¿Listo? O esa es la ruta del ping que yo voy a tomar. Voy a verificar si hay comunicación entre los dos. Y ahí me está diciendo que no hubo comunicación, que no hubo respuesta. ¿Listos? Entonces con el comando ping, cuando se envió el comando ping de este equipo, pasó por el switch, llegó a la puerta de enlace en el router A, pasó al router B, pasó al router C, pasó al router D. Algo pasó en este recorrido
y efectivamente pues el PC3 no me responde. Entonces ahí es donde en algún momento tengo un problema con el ping. ¿Listos? Por eso es que el ping en algún momento es un poquito limitado. ¿Listo? Entonces aquí en el escenario me dice, ¿qué pasó con el ping? Bueno, me pregunta una serie de datos. ¿Listos? ¿Qué sería lo normal? Hallar pues la falla, encontrar cuál es la falla, saber qué pasó. Entonces para eso vamos a utilizar el comando tracer. ¿Listo? Ese comando tracer entonces es el que vamos a utilizar a continuación. Y pues ahora lo vamos a cambiar aquí, tracer, a la 10.1.0.2. La misma dirección, o sea, el PC3. Bien, los datos que nos mostró el tracer ya son un poquito distintos. Entonces, voy a esperar un momentico que él haga unas series de saltos, se llama eso, y me muestre el error. Listo, ahí ya me mostró el error. Listo. ¿Qué me está mostrando el tracer? ¿O qué me está mostrando el trazo de la ruta? Me está diciendo por dónde pasa. ¿Listo? Por dónde está pasando esa información. Entonces, ese comando, ¿cuál es la ruta que tiene que tomar para llegar hasta el otro extremo? Y me va a dar una serie de datos. Entonces, aquí me está diciendo, por ejemplo, que en primera instancia, y está numerado aquí, fuera de mirar estos tiempos, no se preocupen por estos tiempos ahorita, en primera instancia, la ruta fue por acá, o el camino fue por ahí. Y esa dirección IP 10.0.0.254 debe estar correspondiendo a alguien. Debe ser la IP de alguien. Entonces, si yo estoy en el PC1, en algún momento estoy en este punto, que es el PC1, mi camino debe pasar por este punto. ¿Listo? Yo supondría entonces que siendo así, y es una comunicación remota, yo debería llegar a la puerta de enlace en el router A. ¿Listo? Entonces, podría suponer que en algún momento esta dirección, que es la 254, sea la puerta de enlace en el router A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo verifico? Podría ser, vamos a ver si nos deja ver aquí la configuración. Ah, bueno, por comandos. If config. No me dejó el comando. Ipconfig, perdón, estaba pensando en Linux. No. IP address, ya la conocemos, es el PC que está acá y aquí está la puerta de enlace. Y efectivamente es la IP que nosotros estábamos viendo. O sea que efectivamente, ¿cuál es el primer punto de mi recorrido de esa información de extremo a extremo? Pues el router A y más exactamente la puerta de enlace. ¿Listo? Esa es la primera parte donde va la información. Entonces la información viaja de aquí, del PC, pasa por el switch y llega hasta la puerta de enlace. Y eso es lo que me está mostrando el número 1. ¿Listos? Bueno, la siguiente información ya corresponde a la red que está entre el router A y el router B. Y si ustedes se dan cuenta en el dibujito del escenario, mire que la red dice que es una red que se llama la 10.100.100.0/30. ¿Qué haría en ese momento ese /30? Como decía su compañero hace un rato, pues solo me va a permitir tener dos direcciones. ¿Cuáles dos direcciones puedo tener? Alguien que me cuente. La terminada en 1 y en 2, ¿no, profe? Sí, señor, tiene toda la razón. Entonces, lo único que yo puedo asignar es la 10.100.100.1 o la 10.100.100.2. Eso es lo único que yo puedo asignar entre esos dos routers. Listo. Como ya sabemos cuál es la dirección que aparece ahí y ya tenemos algo de idea por aquí, por este número 2,
Entonces ya tengo que mirar a ver en qué router está. Como esto se llama saltos, se van a dar cuenta que la interfaz, o sea, esa dirección se va a encontrar es en el router B. O sea, va a apuntar al siguiente salto. Yo estaba en el router A porque llegó por la puerta de enlace y el siguiente salto va a ser el siguiente router o el router B. Entonces voy a entrar al router B. Que por supuesto está sin seguridad para el escenario. Le voy a dar un show running. ¿Listo? Bueno, me voy a poner a mirar la interfaz serial. No sé cuál de las dos seriales es, pero yo sí sé qué direccionamiento debería tener esa serial. Y si ustedes se dan cuenta, mire la dirección que aparece ahí. La 10.100.102, que por supuesto aparece de segundas en, en el tracer, ¿sí? O en el comando tracer. ¿Listo? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahora sí lo vamos a tratar con la palabra saltos, que es común. Primer salto a la puerta de enlace. ¿Listo? Primer salto a la puerta de enlace. Primer salto. Segundo salto. Salió por aquí, pero la llegada fue en el router 2. Entonces, por eso es que me muestra la IP del router 2. ¿Listo? Que sería la punto 2, la que termina en punto 2. ¿Qué pasaría en el siguiente? Pues pasaría que va a salir del router B y va a llegar a la siguiente interfaz, que es la del router que sigue, que sería el router C. ¿Listo? ¿Cuál sería la dirección de esta interfaz a ese extremo? Pues si usted mira el direccionamiento aquí dice que también es máscara 30, que la dirección de red es 4, o sea que usted supone que puede asignar la 5 y que puede asignar la 6. ¿Sí? Y como aparece en el gráfico del tracer, mire que aparece la 6 al final. Entonces yo ya sé, o yo debo suponer en algún momento, que router C es el que tiene la dirección 10.100.100.6. Vamos a entrar al router. Entonces enable, vamos a hacerle un show running. Voy a ir a ver las interfaces seriales. Efectivamente, miren lo que me encuentro por acá. Me encuentro con la 10.100.100.6. ¿Listo? O sea que mi switch 3 es el que tiene esa interfaz. Es que me está mostrando el tracer. Primer salto a la puerta de enlace. Puerta de enlace por acá. Siguiente salto, la interfaz serial. ¿Listo? De esto. El segundo salto. Tercer salto, la interfaz del router C, que es la punto 6. ¿Listo? Eso es lo que me está mostrando acá. ¿Listo? Del otro extremo de ese mismo router estaría la 17, o sea que por aquí estaría la punto 17. ¿Listo? Según lo que me aparece ahí. Y ojo ahí. Ojo con esa información que se me acaba de escapar. Listo. Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Si entendieron cómo me estaba mostrando la información, me la muestra a través de saltos. Entonces voy a mostrar otra vez aquí los saltos. Puerta de enlace, interfaz serial del router B, interfaz serial del router C, repite, me da error y aquí sigue haciendo una serie de repeticiones. O sea que hasta ahí con ese tracer, ¿dónde estaría el problema? Ahí en el siguiente router, ¿En cuál letra? ¿Entre cuál y cuál está el problema? Ahí está. entre el C y el D, donde Eso. está la IP terminada en 17, porque ahí tiene una IP terminada en 8. No es ilógico que tenga una IP ahí en 17 si nada más tiene para colocar la 9 o la 10. Entonces su compañero efectivamente ya captó todo el problema donde está. El problema está efectivamente en la configuración del router C. Si usted se da cuenta, esta información dio los saltos,
me dijo dónde falló. La idea es que yo ya sepa que aquí está fallando o entre estos dos está fallando, ¿no? Y efectivamente pues yo vaya a mirar la configuración de los equipos. Cuando miro la configuración de los equipos, mire lo que estoy viendo con esta información. Estoy viendo que el direccionamiento de red es 100.8.30. Eso significa que yo puedo asignar dos direcciones, como decía su compañero, y lo único que yo puedo asignar es la .9 y la .10. O sea que uno de los dos extremos tiene la .9 y el otro tiene la .10. ¿Listo? Eso sería lo único que yo podría asignar según este direccionamiento que aparece acá. ¿Listo? Bueno, y ahí es donde falla. Entonces ahí vamos a ver cuál es el problema. Ya lo pudimos detectar. ¿Cuál es el problema ahí? Que la interfaz serial 00, cuando debería ser .8 o terminada en cuando debería ser terminada en .9 o en .10, miren dónde termina. La otra interfaz termina en .17. O sea que ahí el problema es de configuración de esa interfaz serial. ¿Y es dónde está esa interfaz serial? Pues acuérdense que es esta interfaz que está acá. ¿Listo? Que la marcaron como la serial 000 y que le pusieron una IP que es la 17. Y realmente no debería tener la 17, debería tener o la 9 o la 10. Alguna de esas dos debería tener. ¿Listo? Entonces en ese caso yo ya sé cuál es el error y dónde está mal configurada la cosa. ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo pude entender? Analizando mi escenario y analizando un comando que se llama el tracer. ¿Listo? El tracer me debió haber seguido, debió haber pasado al router D y después de haber pasado a la puerta de enlace del switch que está a la derecha y después haber llegado al PC3. Pero como está mal configurada la interfaz del router C, entonces no pude llegar hasta allá. ¿Cómo lo determiné? Con un comando y con el escenario que tengo ahí montado. Por eso es importante el comando de aquí en adelante y es importante que ustedes tengan identificados los escenarios con direccionamiento, máscaras, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que se den cuenta por qué es importante tanto el direccionamiento IP. ¿Por qué nos gastamos tanto tiempo en direccionamiento IP la vez pasada? Voy a mirar de router siguiente. Voy a decirle que enable, voy a decirle que con un showrunning, mire que no hemos utilizado sino enable y showrunning, estamos analizando información. Ni siquiera nos hemos utilizado comandos extraños dentro de los routers. Listo. Entonces mire que aquí está la 10. ¿Qué le debía haber configurado al router C? Pues la interfaz 10.100.100.9. Esa es la dirección que debería tener. En vez de tener aquí la .17, en vez de tener aquí la .17 que está mal, ya sabemos que está mal, este señor debió haber tenido la .9. Porque ya encontramos que al otro extremo está la .10. ¿Listos? Y ya sabemos que el error es de configuración en esta interfaz serial. Todo determinado efectivamente a través de un comando, que es el comando tracer. ¿Listo? ¿Lo pudo haber hecho del otro lado? Sí, también. Entonces, por ejemplo, yo pude haber abierto del otro lado del PC, hacer un tracer, ¿sí? Decirle que el tracer va para el PC1 que es la 10.0.0.2, ¿no? Hacer lo mismo. ¿Qué sería esa dirección? La 254, la puerta la puerta de enlace del router D, ¿no? Y vamos a esperar un momento. Solo un momento. Ahí nos está mostrando una falla. Dice que se acabó el tiempo. Pero pues para asegurarnos vamos a dejarlo que vuelva a correr, que siga mostrando información. Mire que ahí también me está diciendo que el tiempo está... Y realmente el ping nunca va a llegar. ¿Listo? Solo que estoy dejándolo correr para que vean que la traza se sigue corriendo. Esas trazas por lo general son de 30 elementos.
Entonces ahí lo podemos dejar siguiendo y puede seguir y mostrándonos falla. Bueno, pero lo voy a tener con control C. Entonces control C. Listo. Entonces llegó hasta la puerta de enlace, o sea, llegó hasta el router D. ¿Qué pasó de ahí para adelante? Nada. No pasa absolutamente nada porque pues tenemos un problema de direccionamiento. Entonces ahí es donde ya sabemos cuál es la falla. Lo podemos mirar desde un PC o lo podemos mirar desde el otro con el comando tracer. La idea es que ese comando me va a servir para mirar los saltos. Entonces yo llegué del PC3. Mi primer salto fue la 10.1.0.254, que es la puerta de enlace del router D, y hasta ahí llegó la cosa. Hasta ahí murió el tracer. ¿Listo? Entonces ya ahí no pasó. O sea que el problema está entre estos dos. Como habíamos determinado que el problema está entre esos dos. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? Profe, una pregunta, ¿esas rojitas se configuran en troncal o en acceso en troncal, sí? ¿La qué, perdón? ¿La roja? ¿Cuál? Sí, no ¿La las que hizo serial? usted, ¿no? ¿La serial? Sí, las que van de router a router. No, las seriales no son troncales porque los routers no mueven, entre ellos no mueven VLAN. Las Ah, VLAN, ese concepto solo es de switches. está, pero tiene pedacito. Entonces Listo, gracias. no hay troncales. Ahí es un cable serial y está conectado punto a punto, o sea que está conectado del router, por ejemplo, del B al C, y no hay nada más intermedio. Todo el tráfico se mueve por ahí, todo se etiqueta a través de las IPs, se etiqueta a través de todo lo que sea información, pero ya de capa 3, no de capa 2, que eso es más de las troncales. O sea que en el momento que su merced cambie la dirección de ese router, se ya de quedar funcionando normal. En el momento que yo cambiara, lo ideal es que sin mirar las rutas, pues ya con esa podría ser una solución. Entonces vamos a probar con el router C. ¿Listo? Bueno, entonces mire, la interfaz sería la serial 00. Mm, espere un momentico, yo la anoto por aquí a un lado para que no se nos olvide. Listo, entonces tenemos la serial 000, serial 000, la IP 10, 100, dijimos que iba a ser la 9, la máscara es terminada en 252, el clock rate, se me fue, clock rate, se me olvidó cuál era. El clock rate es de 64.000 y listos. Bueno, pero eso no vamos a anotar. Listos, entonces, configure terminal para entrar a la configuración. ¿Listo? La interfaz es serial y es 000. ¿Listo? Se me fue un 0. Si por algún motivo está mal escrita, no se preocupen que igual él me va a mostrar el error. Entonces, interfaz 000, ya estamos dentro de la interfaz. Ahora, ¿qué le vamos a decir? La IP es la IP address que debe tomar, sería la 10.100.100.9, máscara 255, 255, 255.252. ¿No? Si fuéramos a hacer el clock rate, pero ya lo tiene, el clock rate vendría por este lado. ¿Listo? Entonces, ahora no lo vamos a hacer, solo la IP, le vamos a decir no shutdown, porque solo es un cambio de IP, no necesito volver a hacer todas las configuraciones completas, ni descripción ni nada de eso. ¿Listos? Vamos a entonces a verificar show running.
y la interfaz ya tiene la 9. ¿Listos? Entonces ya se lo configuramos de la 17, se la pasamos a la 9. El mismo clock range, como no lo tocamos ahí, aparece el mismo. No hay ningún problema. ¿Listos? Bueno, entonces, pues probemos a ver si era esa la falla, que espero que solo sea esa la falla, que no haya nada más. Y aquí lo vamos a verificar con el ping inicial. Si ustedes se dan cuenta, pues esa era la falla. El ping ya quedó solucionado. Si ahora vamos a ver el tracer, entonces tenemos puerta de enlace del router A, tenemos la interfaz serial del router B, tenemos la interfaz serial del router C, ahora sí tenemos la interfaz del router D y la dirección final, que sería el PC. Entonces, nos muestra ahí el tracer. Primer salto, segundo salto, tercer salto, cuarto salto y quinto salto. Fuera de los tiempos de demora, que son los tiempos de respuesta del ping que se hace individual. Es como si el PC primero hiciera ping acá, respuesta, ping acá, respuesta, ping acá, respuesta, ping acá, respuesta y ping acá, respuesta. ¿Listo? Por eso es que los hace separados. Es como si él hiciera ping a cada uno de los elementos por donde van pasando y pidiera una respuesta. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas, aclaraciones. Preguntas, pregunten, aprovechen. ¿De dónde está la presentación que les acabo de mostrar? Está en la plataforma. Yo tengo, a ver si lo dejé abierto. Aquí está. Aquí en materiales. Ah, pero yo no sé si ustedes todavía tengan acceso. Ya les creo acceso si no lo tienen. Ya verifico que esté el acceso. Materiales. Aquí está el manual del switch, del router, perdón, 1941 que les había dicho, que lo había colocado en materiales. En la guía, ahora sí, como todos me habían preguntado, todos emocionados, ahora sí tenemos guía. Entonces por acá abajo está la guía, ¿listo? Y los packet tracer que vamos a hacer. Bien. Aquí estos dos están marcados con número 1, porque uno de los dos, me acuerdo que, no me acuerdo cuál, pero es que hay unos que les ha... Es el mismo packet tracer, pero lo que pasa es que hay unas personas que no le ha funcionado a uno y sí le funciona al otro. ¿Listo? Ya miramos eso, Edison, que voy a mirar a ver si está cuadrado todo eso. Aquí hay otro packet tracer que es el número 2, aquí hay uno que es el 3, aquí hay uno el 4, aquí hay uno el 5, aquí hay uno el 6, todos marcaditos, ¿listo? Bien bonitos, bien chéveres, numerados para hacer durante este fin de semana. Listos, por aquí no, comparación no, esto es conexión entre router, esto es configuración inicial. La configuración inicial básica sí lo pueden ir adelantando si necesitan practicar. Y del 1 tiene el uso de traceroute, ¿listo? Para que practiquen también con el traceroute. Entonces hay un ejercicio que dice que vaya y haga el packet tracer 1, verifique el comando traceroute, que es el que acabamos de hacer, y halle de pronto la falla o depende de lo que diga el ejercicio, pues usted solucione ese tipo de problemas. O sea, ese ya lo podría empezar a hacer con la explicación que le acabo de dar, y la configuración inicial del 5 pues también si tiene tiempito para practicar, pues aproveche y haga eso, ¿listo? Igual lo tiene que hacer en la guía porque en la guía está seleccionado los packet tracer. ¿Listo? Que ya también está montada la guía ahí. Hay un escenario de identificación de IPs como hicimos ahorita. Hay
los packet tracers de simulación, etcétera, etcétera. ¿Listos? Esto todavía no lo hemos visto, esto tampoco lo hemos visto. Este procedimiento pues tenemos que volverlo a ver. Esta identificación ya pueden tener un poquito más de claridad, pero todavía no la hemos visto. Y esto es lo que nos interesa ver también, que es identificar lo que tiene este comando, que también lo tenemos que ver entre hoy y mañana. Mañana, mejor dicho. ¿Listos? Y esto es parte de la guía que está montada ya en la plataforma. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Preguntas, dudas, aclaraciones del tema de hoy, hasta dónde vamos. Ya empezamos a entrar con direccionamiento, con temas que ustedes ya conocen de las redes, de la WAN, de la LAN. Ya empezamos a ver ahora sí el tema de enrutamiento, cómo se manejan los routers. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Actividad semana 2. Ah, sí, señores. Gracias, Edinson, por contarme. Los demás no se les dio la gana, pero bueno. Listo, Edinson. Ya voy a crearlo acá. Entonces, ya pueden subirlo apenas lo termine de ubicar. Esto se llama una tarea. Esto se llama envío actividad semana 2. Y un segundo, configuro por acá a un lado. La categoría sería la semana. Ahora no se ve. Supongo que esta vez es la semana 2. Preciso no se ve. Bueno, no tiene por ahora fecha límite de entrega. Y la rúbrica. Vamos a utilizar una rúbrica que es la misma de la vez pasada. Listos, asignar. Listos, ahí está asignada la tarea 2. ¿Listos? Bueno, entonces si ya la tienen lista, ya está el envío de la actividad semana 2 para que no se les vaya a olvidar subirla. Yo diría que si ya está lista, pues la pueden subir apenas nos desconectemos. Bien, ya voy a crear entonces los temas de las otras actividades de la semana de hoy. Y en un ratico ya les tengo el video de la clase de hoy y el material. ¿Listos? Para que lo puedan acceder. No me demoro en hacer esto. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Voy a detener la grabación.